Y ahora vamos con el Power. ¿Se ve? Sí, ahí está presente. Bueno, entonces, esta era la clase que tendríamos que haber dado el otro lunes, pero estuvimos centrados en el asunto de las problemáticas de las leyes y me parece que estuvo bueno porque entonces entendemos claramente por qué esta asignatura está más centrada en la reflexión ética, como qué hacemos cuando tenemos que hacer una práctica de AT, más que en cuáles son las normas que tenemos, porque las normas que tenemos todavía están, digamos, en déficit, en el sentido que no tienen la legislación vigente, reglamentada, que no tienen las entidades de aplicación y que por lo tanto no tienen una bajada explícita sobre códigos deontológicos, que es lo que tenemos que tener. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque efectivamente en la carrera de AT, como tecnicatura, si bien en otros países de Latinoamérica, en particular en Brasil, tienen una larga tradición los acompañantes terapéuticos, en la Argentina no. Entonces, me gusta a mí la frase que es de una película viejaza, de Nace una estrella. Patricia no está presentando el PowerPoint, está presentando la pantalla. Pero yo en la pantalla tengo el PowerPoint puesto. Bueno, a ver, vamos a ver. Acá Gabriela dice que se ve la pantalla y no Ahí está. se fue la presentación. A ver, a ver. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. ¿Ahí se ve? A ver, ahora. ¿Todo el mundo ve? Cartografía. Sí. Bueno, entonces decía yo que se trata, es decir, pongo Nace una estrella en el sentido de que el rol profesional de acompañante terapéutico nace de un sinfín de procesos sociohistóricos políticos que son generados porque hay condiciones para que haya este rol profesional. Pero el rol es el final de un proceso que está fuertemente vinculado a demandas que la población, los estados, los distintos actores sociales hacen al respecto de problemas nuevos que la sociedad ve. Es importante acá que tengamos presente, tal como se hablaba en la psicología, que había para que existiera el rol del psicólogo, de la psicóloga allá por los años 50, fue necesario que existieran nuevos problemas. Ahora, ¿qué significa esto? Vamos a hacer una cuestión homologada a la psicología y ya les voy a explicar por qué. Cuando la psicología nace frente a problemas que están fuertemente vinculados a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, el entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. Tanto en un perfil que tiene que ver con la demanda para que se puedan generar grandes ejércitos y grandes espacios laborables para generar una producción vinculada centralmente a la guerra y a los procesos de entreguerra. Construir una fábrica en el sentido de la producción en masa de elementos bélicos o mandar un montón de gente ordenadamente a matar a otra gente es algo que requiere de un perfil profesional que es nuevo y que somos, nos guste o no, los psicólogos, las psicólogas. Estos nuevos problemas están muy vinculados a la guerra en términos de la organización, del control de los grandes grupos, ¿no es cierto? Y también están vinculados, en algún sentido, a la psicología clínica, porque cuando los procesos de entreguerra, digamos, estos colectivos vuelven a sus lugares de orígenes, se generan lo que se llaman los estrés postraumáticos, los traumas
después de la guerra, ni que hablar la gente que viene del frente, habiendo vivido experiencias terribles, y que desde luego muchas de ellas, digamos, atravesando por problemáticas de salud mental, pero también de salud física. Frente a estos nuevos problemas que tienen que ver con las dos grandes guerras mundiales y los procesos posguerra, aparece una demanda que la psicología, digamos que el nuevo rol profesional de la psicología va a enfrentar, que tiene que ver con que la salud mental de grandes sectores de la población está en crisis y que aparte se requieren de personas que puedan enfrentar la organización tanto en las fábricas, en las escuelas como en los ejércitos de colectivos gigantes, convenciéndolos que hagan cosas que normalmente no harían. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Asumimos que sí. Entonces uno diría, antes no había problemas de salud mental, sí, pero hasta que no apareció estas grandes guerras mundiales globales, es decir, como problemas, no surgió la demanda de que hubiera un rol profesional que atendiera a estas cuestiones. Los problemas de salud mental eran atendidos por, digamos, psiquiatras, médicos, es decir, la medicina era el rol profesional por excelencia. Y no crean que era un problema que faltaban médicos, sí, también faltaban médicos, pero los médicos en sí, digamos, no podían dar cuenta de estos otros problemas nuevos que, enfrentados a demandas, generaron roles profesionales novedosos. Obviamente que esto significó también espacios institucionales nuevos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el acompañamiento terapéutico? Hay nuevos problemas y hay nuevas demandas que hacen que este momento en el que estamos todos y todas y todes sea tan fructífero, porque está naciendo, se está construyendo un rol profesional, es decir, un rol que aparte no se construye de un día para el otro, sino que se va performateando lentamente en función de que somos demandados con problemas que son nuevos y que no son atendidos ni por la psiquiatría ni por la psicología. Y acá, ojo al piojo, hay que percatarse claramente que de la misma manera que cuando en los años 50 uno decía la atención en lo psiquiátrico, tiene psiquiatras atrás como rol profesional, los psicólogos, ¿qué eran? Eran, digamos, acompañantes, o mejor dicho, el instrumental de apoyo de la psiquiatría. En algún punto también, ¿no es cierto?, hasta que el acompañante terapéutico desarrolle su rol completamente, digamos, emerja esta estrella, digamos, en muchos casos, ustedes han sido enseñados, me imagino que desde el primer año, que sin un equipo y sin un psicólogo no pueden trabajar. Bueno, eso en realidad, mi opinión al respecto es negativa, yo creo que sí, que ustedes en realidad no pueden trabajar porque por ahora todo, es decir, la emergencia del rol y la necesidad de construir el rol está todavía siendo desarrollada. Pero que ustedes, nosotros, ¿por qué no?, como acompañantes terapéuticos, tenemos un rol profesional separado de los otros dos espacios que serían la psiquiatría y la psicología. Esto es importante porque la psicología nace frente a una demanda, mientras que el acompañamiento terapéutico nace frente a otra. El acompañamiento terapéutico no está vinculado a la emergencia de las dos guerras mundiales, sino que está fuertemente vinculado a procesos de transformación de la mirada que se tiene de la enfermedad mental. Yo diría que el enfrentar la enfermedad mental desde la perspectiva de derechos, a pesar que, bueno, que todo el que pasó por escuela sabe que no es una perspectiva que yo adore, pero me parece que frente a la nueva manera de que el Estado tome cómo enfrentar los problemas vinculados a aquellos que de una forma u otra, digamos, atraviesan
por inconvenientes vinculados al bienestar psíquico, ¿se entiende? Problemas vinculados al bienestar psíquico es lo que hace posible, digamos, la emergencia del acompañante terapéutico. El Estado ve distinto, es decir, piensa que el psiquiatra sirve para una cosa, el psicólogo sirve para otro, pero falta un espacio donde alguien, digamos, nos acompañe en un proceso de reinserción comunitaria, en un proceso de volver a sostener un lugar de bienestar psíquico que, como ya sabemos, siempre es ficcional, porque bien psíquicamente no estamos nunca. Entonces, sin embargo, digamos, podemos hacer trayectos en torno a mejorar nuestro bienestar acompañados por personas cuyo rol está centrado en esos momentos de transición, en esos momentos de traslado, mejorando nuestro bienestar psíquico. En función de este problema hay demandas nuevas, es decir, desde los problemas de aprendizaje somos demandados en relación con las infancias y con las adolescencias, desde los sistemas que tienen que ver con los problemas frente a la ley, ¿no es cierto? Somos demandados desde otro tipo de instituciones, ¿no es cierto?, que de una forma u otra se vinculan con nosotros pidiéndonos cosas especiales. Entonces, me parece que el centro del rol vincula a esta manera de verlo, que son nuevos problemas, nuevas demandas, nuevas instituciones que nos demandan que por los problemas que tienen, nosotros desarrollemos algún tipo de herramental para resolver esas problemáticas. Estas herramientas teóricos conceptuales que están centradas en resolver problemas se están desarrollando en este momento. Y de una forma u otra nos vamos muniendo de herramientas que vienen de la política, de herramientas que vienen de la sociología, de la economía, obviamente que de la psicología, bueno, podríamos decir del trabajo social, o de la enfermería, pero también esos son lugares de reclutamiento, pero digamos, de una forma o de otra, las herramientas teóricas, digamos, y las teórico-prácticas con que enfrentamos los problemas del acompañamiento terapéutico son fruto de la reflexión nueva de este nuevo rol profesional. Por ahora, hasta que estas herramientas tengan una vinculación directa con esa práctica, estamos utilizando las que vienen de la psicología, de la sociología y de pito y la flauta. Entonces, ahí me parece que es muy importante separar que el herramental teórico de la psicología nos sirve, pero a veces nos confunde. ¿Por qué? Porque a veces o nos subsume en los psicólogos como rol profesional en torno a que ellos tienen, nosotros tenemos un herramental, nos confunde, y por el otro lado nos subsume abajo de ellos como que fuéramos la palabra es una palabra que es exacta y que no me viene a la mente porque yo soy vieja. ¿Auxiliar? ¿Asistentes? Exacto, los dos ambos, auxiliar y asistente. Es decir, que y nosotros como acompañantes terapéuticos no somos ni auxiliares ni asistentes. Esa es mi opinión. ¿Subordinado sería, profe? Claro, subordinado también. No somos ni subordinados, somos otro perfil. Pero ¿qué pasa? Estamos viviendo un proceso de construcción permanente a partir de las nuevas prácticas que tenemos, y en ese sentido vamos a necesitar construir en este momento tan fructífero donde estamos naciendo nuevas teorías explicativas vinculadas con el rol que estamos ejerciendo. ¿Se entiende? ¿Dudas? Voy a dejar de compartir para poder verles la cara en el caso que pudiera. ¿Por qué? Porque
quiero insistir en este punto. Si yo sé claramente que en otras materias a ustedes les dicen que son auxiliares, que tienen que trabajar en equipo, que si no hay un psicólogo no pueden, bla, 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 bla. ¿No es cierto? Sé que eso ocurre. Así que sé que estoy planteándoles una cosa que debería de ser disruptiva. Ahora por eso me quiero parar, más allá que ya sé, no voy a terminar de dar la clase nunca. Marina. Me Perdón. parece que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, digamos, todas las profesiones se generaron de esta forma. Es decir, todas las profesiones empezaron con un problema que era compartido con otra profesión y en tanto desarrollamos teorías vinculadas a nuestra práctica, somos capaces de separarnos como un rol profesional diferente. Bien, ¿quién es el que levantó? Marina había levantado la mano y yo después tengo una pregunta para los alumnos. Bueno. Hola, buenas noches. Sí, nos habían dicho que teníamos que no nos podíamos largar solos y que trabajábamos con un equipo interdisciplinario y de hecho, justamente por ahí cuando nos hacen hacer grupos, que por ahí no nos gusta tanto, o por lo menos depende más o menos, el tema era de eso, de que vamos a trabajar en un equipo, entonces es como habituarnos también a eso, a otras opiniones, a trabajar en equipo y que es fundamental para el AT y que sí, yo lo tenía reincorporado con que era a través de un equipo interdisciplinario que podía ser el psicólogo, el médico clínico u otra persona y está bueno lo que dice Patricia en el sentido de que no somos un auxiliar, digamos. Yo en realidad no lo tomaba mal, sino más bien como equipo para protección, no sé, para saber como para qué lado ir o por lo menos tener una orientación y también nos hablaban de que tenés, después de hacer también tu terapia aparte y también ahí en el equipo, o sea, como lo favorable que era, ¿no? Pero la escucho y también está bueno esto de, como, digamos, bases firmes para nosotros. Igual lo importante es que salga, que la ley se reglamente, salga esto del código de ética y que podamos trabajar, ¿no? Y después, bueno, pero nada, está bueno también su opinión y digamos, cómo defiende tantas cosas en realidad. Eso quería decir, sí, yo lo tenía muy incorporado, el equipo interdisciplinario, y que no había que mandarse solo y eso de trabajar justamente en grupos es por eso mismo, porque vamos a trabajar con gente con diferentes opiniones y sí, en cierta forma, y también ayudamos al psicólogo o al médico también en el estar en la vida cotidiana, que podemos aportar también nuevas cosas, que eso, digamos, es lo que vamos a ir viendo a diario y por ahí va a ser súper importante, quizás en muchas ocasiones, en el estar, ¿no? No un médico que lo ve una vez al mes o el psicólogo una vez a la semana o cada 15 días, sino que podemos aportar también un montón para el tratamiento en conjunto del paciente. Eso. Sí, pero yo creo que es importante esto que vos decís, Marina, pero creo que el trabajar en un equipo está bien, pero me parece que en el lugar que nos ubicamos en ese equipo es lo que estamos interpelando, digamos, porque el trabajar en un equipo nos permite trabajar interdisciplinariamente, tener otras visiones sobre una misma perspectiva, sobre una misma problemática, pero particularmente a mí el hecho de no nos podemos largar solo, eso me remonta tal cual como dice Patricia, me remonta a la historia de la psicología, al cuarto, quinto periodo de Klappenbach, cuando luego que surge la psicología, el psicólogo se encontraba como un auxiliar de la medicina sin ningún tipo de ley y esperando a ver a qué era habilitado y a qué cuestiones podía acceder o no, y fue una lucha gradual en cuanto a ir habilitando las cuestiones jurídicas. Yo creo una cosa también muy importante, y ya le doy la palabra a los otros que estaban pidiendo, que hoy en día tienen las herramientas, o ustedes como la cohorte de acompañantes terapéuticos,
de construir herramientas y teorías. Por ejemplo, hoy leía Introducción a la Psicología y hablaban del aporte de distintas disciplinas. Y me parece que también es necesario construir esa perspectiva desde el acompañamiento terapéutico. Desde qué perspectivas, qué herramienta puedo extraer de cada ciencia, de cada disciplina, que a mí me permita esto que vos decías, María, que comparto tal cual, que es insertarse en la cotidianidad y dar una visión que no la tiene ni el médico, ni el psiquiatra, ni el psicólogo, porque son distintas sus funciones, que no quiere decir que sean más importantes, distintas. Simplemente creo que eso nos va a permitir tener otra visión de equipo que nos permita enriquecer el trabajo que vamos a hacer. Y yo a mí se me venía una pregunta, ¿no? Cuando Patricia hablaba acerca del nace una estrella y de los escenarios en el surgimiento del acompañamiento terapéutico. Yo creo que después de la pandemia, los escenarios o se abrieron, me atrevería a decir, nuevos escenarios. Nuevos escenarios me refiero a distintas problemáticas, tal vez de salud mental, que van surgiendo en la medida que las consecuencias de esta pandemia van teniendo fruto. Hoy en día ustedes, en este nacimiento de una nueva estrella post-pandemia, ¿dónde ubicarían el acompañamiento terapéutico? Digamos, atendiendo qué tipo de demandas, a lo mejor ya están viendo alguna, pero ¿dónde ubicarían esta nueva estrella hoy en día en el escenario post-pandémico? ¿Habías levantado la mano? No. Yo la tenía levantada de antes. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo les va? Se escucho porque se me corta, no sé si es mi internet. Sí. Se escucha. ¿Cómo le va? No, a mí me surgió una pregunta, digamos, en esto de trabajar el acompañante terapéutico, esto de trabajar en equipo interdisciplinario, también desde la interseccionalidad, o sea, con los otros actores de la comunidad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ese equipo está, pero en el transcurso de un acompañamiento, ese equipo se rompe por cuestiones relacionadas con las obras sociales? ¿Dónde está el equipo ahí? Como que a veces pasan esas cosas, que se arma el equipo, se trabaja, pero después por ejemplo, el psicólogo no continúa y el único que queda es el acompañante. ¿Cómo se hace? Porque el psicólogo me parece que es distinta la postura. Sí, trabaja desde la interdisciplinariedad, desde la interdisciplina, pero como acompañante es como que es más necesario todavía. Si no hay equipo, ¿qué pasa? ¿No puede trabajar el acompañante? A ver. ¿Quieren que conteste? ¿Vale? Bueno, AT desde hace unos cuantos años he trabajado con equipos y sin equipos. He trabajado en distintas áreas, con equipos y sin equipos, y soy una defensora de los equipos. El rol del AT es un rol muy delicado, es un rol que requiere de cuerpo, es un rol que requiere de tiempo, es un rol que requiere de mucho cuidado, y realmente el equipo está para eso, ¿no? Como para presentar como... Andaba con problemas de internet, Vicky. Se me parece que es el corto. ¿Qué dice Marina? Puede ser Sofía. Ahí leo esto, Sofía, puede ser. Profe, ¿puedo? Hablando, Sandra, yo te voy a comentar algo, viste, respecto a tu pregunta, que es muy interesante, y esto de los equipos justamente, porque yo tuve una situación en CENAF. Dale. Yo entro a trabajar en CENAF como simple, ni siquiera como becaria. Yo trabajé en CENAF, así que dale. Dentro del grupo de CENAF hay una cuestión que se llama cuidadoras, ¿bien? Las residencias, sí, trabajé. Sí, ahí la profesora, si quiere, me va a corregir. Yo entro en la época que estaba Mariela Edelstein al programa, ¿bien?
y empiezo trabajando en lo que son las residencias. Obviamente que dentro de mi pobre ignorancia, cuando entro a las residencias, el primer día que entro a una residencia ya me querían correr con un cuchillo, entonces yo ya entré en un ataque de pánico. Me hablo con la psicóloga, me dice que siga, yo sin saber digo, mierda, no tengo información, perdón por la palabra, pero no me daban información de las chicas, no me daban información de nada. Entonces digo, hablando con mi vieja, en realidad yo digo, yo estoy haciendo un trabajo de acompañante terapéutico, porque yo estaba cuidando a 2 chicas, estaba haciendo un trabajo cuerpo a cuerpo muy diferente al de los psicólogos, tenía que asistirlas, tenía que cuidarlas, pero estaba en la nada misma, sola, Ahí nos sin vamos a los equipo. planteos éticos, sí. Claro, entonces digo, yo vuelvo a la facultad, porque yo entré en el 2009, por unas razones u otras hice otra carrera, me recibí y volví en el 2015, pero antes yo hice un cursito, como para así decirlo, y dije, pero me falta en realidad. Y ahí empiezo a tomar dimensión del trabajo, más allá de que ahora estoy en otro lugar, del que tenía, porque sola me di cuenta del lugar que estaba ocupando. Sin un equipo que en realidad sí estaba, pero no estaba, con cosas muy, muy complejas de las residencias, y decidí yo abrir la cabeza y decir, bueno, estoy cumpliendo un nuevo rol, sin saberlo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Porque yo sola me daba cuenta de que por ahí había cosas raras en las residencias, cosas que por ahí me dedican a los pacientes de más, que se ubica en la antigüedad o la forma, bueno, no sé si vos sabrás de cómo las manejan o cómo las controlan. Entonces dije, estoy formando parte de algo nuevo, estoy formando parte de otra cosa, y trabajé mucho tiempo sin un equipo, poniendo el cuerpo o hablando con la gente a cargo también, pero bueno, incluso yo hablé con la gente de la CENAF y dije, me parece que hay que instruir a las cuidadoras, darle información de los pacientes, no podemos entrar sin información mínima, o por lo menos darles un tipo de contención, porque entrabas en la nada misma. No siempre se trabaja con un equipo, gente. Eso es una falacia. El tema es cómo nosotros nos posicionamos a eso también. Me parece a mí, profe. Quería contar mi experiencia porque creo que es importante que sepan las diferentes realidades. No es decir, salgo de la facultad y voy a trabajar con un equipo, qué lindo, bla, bla, bla. No, no. Yo entré mucho antes a trabajar, mucho antes de estudiar esta carrera, sin saber lo que estaba haciendo. Y creo que es importante contar las experiencias también. Totalmente, Sofi. Bueno, voy a contestar yo porque conozco la realidad esa que estás nombrando, porque estuve un montón de meses en las residencias y en época de pandemia que me trasladaron, que yo estaba en penal. Nos trasladaron a las residencias y nos encontramos con la misma realidad que vos estás debatiendo, que eso me parece que podría ser algo importante o un punto para que vos puedas trabajar en el trabajo práctico. Las residencias son un lugar donde no existe el rol del acompañante terapéutico, digamos. Como vos decís, te encontrás en una situación donde tenés que poner mucho cuerpo, porque es mucho el cuerpo que se pone, no solo es el trabajo con la mente, porque hay gente que tiene como mucho problema, mucha excitación psicomotriz y se trabaja exactamente con eso. Eso que cuenta Sofi también me pasó, que me persiguen con los cuchillos, que me quieran matar. Y ahí no hay un equipo. Está en relación a cómo se posiciona uno en relación a ese escenario nuevo dentro del cual se encuentra. Porque si uno demanda equipo, no lo va a encontrar. Me tocó como psicóloga en distintas residencias y también ver que el rol es que tendría que estar por personas capacitadas, formadas, idóneas, salidas de la universidad, como sea, con herramientas, vamos a llamarlos con herramientas para poder sobrellevar una realidad
de mi experiencia como psicóloga de las más complicadas que me tocó vivir. Y ahí el rol del acompañante terapéutico no está valorado ni nombrado, y ahí uno tiene que construir con las herramientas que tiene y sin equipo cómo hacerle frente a la demanda. Entonces esto de necesitamos un equipo y todo, no siempre podemos contar el equipo y depende también de uno cómo puede hacer frente a esas demandas, pero entiendo perfectamente lo que mencionabas. Vicky, ahí te conectaste, antes se cortó, ¿no? Sí, pero bueno, es un poco lo que ustedes venían hablando, digamos. He tenido desde el lugar de AT, de trabajar sola y muchas veces necesitar equipo y necesitar con quién consultar y necesitar estrategias. Y he tenido equipos que tampoco han estado ni funcionado. Si yo tengo que decir en base a mi experiencia cuál elijo, y elijo el equipo. Más allá de la construcción independiente del rol, más allá de las implicancias de cada rol en su campo, en su lugar, en su rol, en sus funciones, sí, hay que fortalecer el rol, hay que lograr independencia, hay que ocupar el lugar, porque los lugares que no se ocupan los ocupan otros, entonces hay que abrirse el camino en esos espacios, pero idealmente, si yo tengo que elegir una de las dos experiencias, siempre elijo el equipo. Es cierto que no es lo común, no es lo habitual y no siempre funcionan bien. Perdón, mi pregunta iba dirigida a que solo el acompañante, y es como dice la compañera, digamos, solo el acompañante terapéutico trabaja en un equipo, siempre necesita de un coequiper, digamos, entre comillas, que no es la realidad, digamos, no es lo que sucede. A ver, No es lo que sucede. Claro. Pero comparto completamente esto de que si no hay equipo, hay que hacerlo al equipo, porque no hay otra manera de trabajar que no sea en equipo, digamos, para abordar las temáticas relacionadas con la salud mental y todo lo demás. Incluso en el caso que daban de, bueno, se arma un equipo, después se desarma por relaciones de obras sociales, etcétera, etcétera. En ese caso, si el AT es el que continúa, es el que tiene la información más valiosa de este trabajo, ¿no? Porque se puede ir cualquier profesional, pero si el AT continúa, es el que tiene la información para volver a construir equipo. Entonces, digamos, depende de cómo uno fortalezca ese lugar y construya ese espacio, es también el lugar que va a tener en ese equipo y con ese paciente, en esa institución. Me parece que esta es una discusión central porque efectivamente tiene que ver con dónde nos posicionamos como rol en relación con las otras disciplinas y con los aparatos estatales, porque los ejemplos que se han dado tienen que ver con los hospitales, con el SENAF, con, digamos, los espacios del Estado. Y al respecto hay como varias cosas que me gustaría decir. La primera de todas es que si estoy de acuerdo que la ley les daría un espacio legalizado. Pero ojo, los psicólogos y las psicólogas recién tuvimos ley en el 86 y tuvimos rol desde los años 50. Entre los 50 y el 86 corrió mucha agua bajo el puente. Nadie dudó de que los psicólogos y las psicólogas existiéramos como rol profesional. No necesitamos una ley. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No necesitamos una ley. Punto 1. Es un problema de rol y de reconocimiento y de dinámica entre la demanda y el problema que está visto por la sociedad. Es como una cosa como bastante, que parece sencilla cuando el problema ya está visto, pero hay muchos problemas en la sociedad que no se ven hasta que el problema no está encarnado en el cuerpo social. Y voy a dar un ejemplo y voy a tratar de seguir. El problema de la violencia doméstica, el problema de los piropos, voy a decir una cosa todavía más tonta, es decir, nadie se daba vuelta y le decía a alguien que te está piropeando, sos un pelotudo, ¿no es cierto? Es decir, si lo que querés es ponerme en valor en mi función de mujer,
no lo lográs de esta forma. Nadie hacía eso, es más, nos sentíamos contentas que nos regalaran flores y nos dijeran boludeces en la calle. Entonces, hasta que no está naturalizado un problema, digamos, no hay una solución para eso. ¿Se entiende? Entonces, los problemas que los psicólogos fuimos a resolver estaban antes, pero la sociedad no los encarnaba como un problema y por lo tanto no operaba la demanda. Que después la demanda opere, exista el rol y no haya ley, eso es posible, pero ninguna ley nos va a dar el espacio en el mercado de trabajo si nosotros no lo construimos como un rol necesario para un problema necesario. En segunda instancia, la interseccionalidad es un concepto para abordar un problema. No tiene que ver con la vieja idea de interdisciplina que era trabajemos todas las disciplinas juntas. Es decir, la idea de la interdisciplina es muy distinta de la interseccionalidad y lo que aporta la interseccionalidad es una reflexión que puede ser individual, puede ser del rol profesional individual, donde uno es capaz de mirar un problema no solamente desde la perspectiva en la cual se formó. Digo para que, digamos, que separemos interdisciplina de interseccionalidad, porque el avance que hay con este concepto se trata de que, digamos, un poco pone en cuestión de que las profesiones y los roles profesionales tienen que ver con la articulación del mercado de trabajo, no con el pensamiento. Es decir, porque abordar, es decir, yo siempre repito al respecto que la psicología tiene que ver con pensar psicológicamente un problema. Y eso es así. Pero un problema no se resuelve solamente con el pensamiento, con pensar psicológicamente. Es necesario el atravesamiento de la interseccionalidad, que no es hablar con un sociólogo, es poder pensar un problema desde la perspectiva que tiene que ver con las reflexiones y los debates que atraviesan la sociología. En tercera instancia, porque lo tengo acá escrito y después vuelvo a ¿puede una T trabajar solo? O es equipo o nada. En términos legales, nosotros tenemos un problema institucional para trabajar en esos lugares, que no tiene que ver con la ley de ejercicio profesional de la T, sino con la ley de equipo de salud. La ley de equipo de salud dice que los que pueden trabajar adentro de la salud son estos profesionales. Y aparte, obviamente, pone al médico por encima del resto. Algo que la ley de salud mental dice distinto, pero ya no importa, porque, digamos, la ley del equipo de salud, una ley provincial que gobierna todo el sistema asistencial de Córdoba. Hasta que esa ley no cambie, los AT los van a contratar el sistema de salud en última instancia. Pero nunca les pueden dar un lugar adentro de la ley, no pueden dirigir hospitales, no pueden dirigir acciones políticas globales, porque efectivamente no tienen un reconocimiento legal. No es solamente el problema de la ley de ejercicio profesional. Por último, y con esto me callo, muy bien leo la acotación que ha hecho en relación con la interseccionalidad y el feminismo. Es decir, el feminismo nos dice que es una reflexión con la que uno aborda los problemas, pero digamos, pero no, es decir, no tenemos que hacer una licenciatura en feminismo, ¿no es cierto? Porque no sería absurdo en algún sentido. Por último, desde luego, tal como ya dijeron, el equipo es mejor que estar solo, mi alma. Y obviamente que ganar, vivir en una casa respetable, ganar el dinero que se espera, tener bienestar psíquico, ¿no es cierto? Es lo que todos esperamos para todos. Pero esa no es la realidad. La realidad es que hay un mercado de trabajo complejo y que nosotros necesitamos trabajar. No quiere decir esto que no solamente que nosotros necesitamos trabajar, sino que por sobre todo hay demandas en la sociedad en sectores
que no van a poder sostener económicamente un equipo de trabajo. Y donde el Estado, porque no hay ley, porque no contrata acompañantes terapéuticos, porque obviamente los maltrata sin darle ninguna información, porque no lo suma el equipo, porque no, es decir, porque no tiene la cantidad de recursos para poder contratar todos los AT que harían falta para los sectores urbanos marginales, que son los que más lo demandan y lo necesitan. Si nosotros decimos, si no están todas las condiciones dignas, no voy a esos lugares. Y obviamente que no solamente es posible que restringamos nuestro trabajo, pero por sobre todas las cosas, solo nos vamos a orientar al mercado de trabajo que puede pagar un equipo. Y en ese sentido, digamos, no cuentan con mi... Es decir, yo creo que hay que interpelar esa situación, en el sentido que hay sectores urbanos marginales que necesitan de nuestro apoyo y que en ocasiones no tienen la posibilidad de contar con, digamos, las personas necesarias para abordar ese problema. Yo pienso que la reflexión ética en estos casos es central, porque nosotros estamos en un momento de mucho debate, es decir, de mucho debate en estos puntos. Por eso lo estoy trayendo. Es decir, mi opinión al respecto, ya la saben, mejor trabajar en equipo, pero si el equipo no está y la demanda existe, y sobre todo una demanda de un sector urbano marginal, hay que tomarla. Hay que tomarla. Porque, digamos, si uno no la toma, es como decir, bueno, no tiene como pagarme que le siga pegando el marido, ¿no es cierto? La reviente de golpe. Estoy exagerando, ustedes ya saben eso. Por eso me refiero. Las condiciones ideales son las condiciones ideales, pero las condiciones del mercado de trabajo, si ustedes quieren condiciones ideales, van a atender a personas que tengan capacidad para pagar un entramado de equipo, cosa que no es cierta que tenga mucha gente. Entonces, volvamos a la realidad. ¿El equipo es necesario? Sí. ¿Los recursos para esto están en el sistema público? No. Ni los recursos ni la voluntad política. Entonces, nos vamos a restringir al ámbito privado, sabremos que solamente con estas indicaciones podemos trabajar en espacios con alta capacidad adquisitiva que permitan el sostenimiento frente a un problema de un equipo grande que sale mucho más recursos que una sola persona. De manera tal que estos son los problemas éticos que nosotros tenemos en la realidad. Y digamos, si nosotros los obturamos diciendo, si no hay equipo, no vamos a trabajar. Si no tenemos supervisión, no vamos a trabajar. Si no nos pueden pagar, no vamos a trabajar. Si no nos reconocen el sistema público, no vamos a trabajar porque no son condiciones dignas, yo estoy de acuerdo, es decir, no evitamos la interpelación sobre los problemas éticos que tiene una práctica, que es una práctica posible. No la mejor, no la más extraordinaria, una práctica posible. Entonces, tratemos de usar este espacio que es el de deontología y ética, así para reventarnos el marote sobre estas cosas que no tienen ninguna solución. Y me callo. Había una mano levantada, María Angelina, ¿puede ser? Sí, profe, sí. No, nada, quiero hacer un aporte también del Estado. Yo trabajo en el Estado provincial y bueno, les doy una buena noticia. Esto no solamente con la profesión de la T es complicado trabajar en el Estado, pasa con la mayoría de las profesiones. Es difícil, la estructura es complicada, desde la gente que es parte de la administración pública, los profesionales a veces, yo por ejemplo soy comunicador social y no trabajo de esto, de mi trabajo, hago aportes, ¿sí? Los que puedo hacer, porque es difícil, realmente uno hace una profesión dentro del mismo Estado. Se hace la carrera de
de la gente, de la administración, y ahí es como que, como decían recién la profesora, uno va haciendo lo que puede y con los recursos que hay, ¿no? Porque se ata mucho con el alambre y aprendemos a trabajar ahí así. Y bueno, es como un poco una condición, ¿no? Si no, tu perfil no da para adaptarse a lo que se pueda hacer y bueno, es mejor probar dentro de otro sector privado independiente, porque bueno, el Estado es así, mientras no pueda pagar, es mejor y bueno, y también depende mucho lo que cada persona pueda aportar, quiera y sepa. Así que bueno, ese es mi aporte. Gracias. Ahí hay otra mano. Sofía. Sí, yo opino lo mismo que la profe y la compañera. A ver, no todo el mundo se tiene que bancar las carencias del Estado, eso está muy claro. Yo decidí bancármelas, que a mí me pagaban 2 mangos, pero saber hasta dónde aguantaba también. Y es no solamente la salud mental de uno, sino el trabajo de uno, no hay que regalarlo. Si yo estoy en el lugar en donde estoy en este momento, bueno, fue de suerte, porque encima en el lugar en donde estoy trabajando son todos o psicólogos o trabajadores sociales o abogados en la parte donde estoy. Y me encantaría el día de mañana no solamente ser la primera T, sino que haya otros más AT, que nos ganemos esos espacios que también nos corresponden, que no solamente forman parte de los psicólogos y que ellos tienen su mirada. Entonces, básicamente eso, uno tiene la decisión de saber hasta dónde puede llegar, hasta dónde el cuerpo aguanta, hasta dónde la salud mental aguanta, hasta dónde puede luchar también por esos derechos y no darse por vencidos. Hay espacios, hay que saber buscarlos. No es solamente, también creo, profe, en eso de quedarse en lo privado, porque si no, sería como la lucha y bueno, tenemos la ley, pero no tenemos la reglamentación, como dicen. Siempre somos voces en las marchas. No, en los lugares públicos de los estados también hay que lucharlos por nuevas, no solamente por nosotros, sino por nuevas profesiones, también por nuevos compañeros que tienen el derecho de llegar. Porque, como digo, nuestros lugares no solamente los tienen que ocupar los psicólogos hoy en día, pero bueno, eso también está en cada uno, ¿no? Cecilia, por ahí habías levantado la mano. Bueno, justamente yo estoy muy de acuerdo en esto que dice Altamira, ¿no? La profe, que nos tenemos que dar como nuestro lugar, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, como empezaron los psicólogos y todo eso. Y yo creo que por todo lo que venimos estudiando, yo estudio nomás la tecnicatura, la psicología, cada vez se me hace como vivenciamos esas cosas y como decía Victoria, que necesitamos un equipo. Yo pienso en algo hipotético, ¿no? Que como estamos trabajando ahora con los casos, estábamos viendo y nos juntamos con mis compañeras para charlar casos, yo me hacía esta pregunta que me parece que en una situación que yo agarre y me arme mi rol, como dice Victoria, yo no voy a ser psicóloga, tengo las herramientas, ¿no? Pero si no tengo un equipo, pensaba en el caso que a lo mejor hay una AT sola y no tiene un equipo para trabajar, ¿cómo hace? ¿Cómo hace para poder enfrentar esa situación si no tiene alguien que lo guíe o solo que busques vos lazos por afuera y te asesores para poder sostener esa situación? Porque también puede surgir eso, ¿no? Que no tengas, ustedes a lo mejor tienen, los que son psicólogos van a tener más herramientas para pararse como AT, o no sé. Por eso yo pienso que nos sentiríamos más seguros si tenemos un equipo con el que decimos todo. Tenemos que obviamente es mejor trabajar un equipo, que a veces está el equipo y no funciona, se pueden dar todas las cosas. Pero creo que sí, que cuando dijo la profe, no, pueden solos,
Es como que dijimos, uy, dije, sí, siempre tenemos que trabajar en equipo, como que tenemos incorporado eso, ¿no? Y bueno, y este espacio está bueno porque tenemos otras miradas y es a partir de que empecemos con la experiencia y a movernos. Pero surgen todas esas cosas. A medida que también que surgen casos, uno se pone en esa situación. ¿Y qué hago? Si en este caso que tengo, me buscó alguien particular y no estoy pudiendo con este caso y no tengo un equipo, ¿cómo hago? Eso Bueno, es lo que quería plantear. una alternativa a eso puede ser esto que nombras de trabajar con otros AT, supervisarse de alguna manera grupalmente, armar grupos, incluso la formación más comunitaria, en estos casos que propone Patricia, de poblaciones vulnerabilizadas y demás, posiblemente un AT solo ahí no puede hacer mucho, en cambio un grupo forman distintas herramientas comunitarias, teatrales, etcétera, digamos, como ampliar la mirada a pensar solo el ATE, solo trabajando. Eso no implica solo el equipo, implica armarse una caja de herramientas, armarse de compañeros que por ahí tengan un par de años más de trabajo y que puedan ver el caso con distancia o que puedan ver la situación con distancia y apoyar en este caso. Digamos, hay que construirlo el equipo, no solamente es el profesional psicólogo, el médico, digamos, depende en qué espacio y de qué manera y con qué herramientas cada uno cuente, irá armando lo que considera un equipo. Por ahí lo pensamos al AT solo como caído de un plato volador que cae en ese caso, en esa situación, solo. No, cada uno construirá, en la medida de las habilidades que vayan adquiriendo acá también, grupos de pares, grupos con otros profesionales, grupos de trueque, yo te doy esta sesión, vos me das otra cosa, digamos, hay que construirlo. No, no es que van a estar solos en el medio de la nada, digamos, sino que es cierto que hay que construir una identidad propia, con un rol propio y que muchas veces no hay equipo y hay que construirlo, ¿sí? Pero esto que decís vos de Sí, hablar con compañeros, hablar con pares, poner en tensión ciertos casos, eso es equipo, claro. ¿no? O sea, por ahí es como que pasa esto de que estamos tan acostumbradas a ciertas palabras, a ciertas cosas, como pasó recién. Yo te doy mi ejemplo. Dijo la profe, hacía el que no, y pueden trabajar solos, que no hace falta. Y es como que wow. Y después empezás a escuchar las distintas experiencias, y sí, puede ser así, y es así, porque es la realidad que estamos viviendo. Y está buenísimo eso de construir es ese rol que dicen, ¿no? Que somos importantes y que como le pasó a los psicólogos, y es tal cual, tal vez en algún momento estemos más empoderados en ese sentido, con el andar, ¿no? Con el camino que tenemos que hacer. Muchas Y que gracias. el rol de la T y el rol del psicólogo se tocan, pero no tienen nada que ver, ¿no? Digo, esto que decís vos, el psicólogo tiene más herramientas para hacer AT, no. Tiene herramientas para hoy, yo soy ambos. Y en situaciones me encuentro con que con un rol no me alcanza y que el otro tiene especificidades que el psicólogo no tiene. Entonces digo, cada rol tiene su valor y su saber, digamos, en el campo, que es muy distinto, ¿sí? Entonces confíen en que el saber que ustedes tienen es único y que nadie va a saber más de ese caso, ese paciente, esa persona que ustedes. Flavia. Hola, sí. A mí me generó, o sea, una pregunta. Por ejemplo, yo mañana me levanto y decido, no sé, contactar 3 o 4 compañeros que estén estudiando que ya sean recibidos a AT. Y se me ocurre decir, a partir de hoy, yo decido, junto con el grupo de compañeros, ir a una villa, a algún lugar urbano en donde generalmente siempre los problemas de adicciones son los que más están instaurados en esos lugares. O sea, yo puedo, o sea, yo como AT y 3 o 4 compañeros más, comenzar a trabajar en esa problemática sin el acompañamiento o supervisión de algún otro profesional, algún psicólogo, médicos o algo, o sea, ¿cómo lo encaro? ¿Cómo se puede hacer? O sea, porque a mí me interesa toda esa parte, pero o sea, no sabría cómo se hace, cómo hacer, cómo meterme, digamos, centrarme en esa problemática acompañada de algún compañero sin algún aval de alguien, porque todavía es como que te sentís, por más que tengamos que confiar en el rol por ahí, te sentís medio pequeño como para dar ese paso a lo que vos querés hacer. O sea,
¿Cómo se puede hacer? No sé si me explico. Bien. A mí se me ocurre, digamos, que ese tipo de demandas se construyen con el lugar en el que vos vas a trabajar, digamos. No es que ustedes van a ir 5 o 6 AT y de pronto van a encontrar casos y van a empezar a, digamos, siempre lo ideal en los casos comunitarios o intentando apoyar estos espacios, hay que sumarse, no sé, a algún merendero, algún comedor, a las mujeres que están trabajando, digamos, alguna situación que ya funcione en ese lugar para ver qué necesidades y demandas hay en ese campo. Porque ustedes van a ir con una idea y posiblemente necesitan otra. Entonces digo, primero hay que acercarse al lugar y ver específicamente qué ellos necesitan, quieren, de qué manera, y a partir de eso construir ustedes algo para ofrecer a este espacio. Flavia, en ese caso específicamente me pasó de encontrarme como psicóloga trabajando en adicciones en los barrios con grupos, así como vos me estás hablando, autoconvocados que se dirigían hacia merenderos, que se dirigían hacia centros comunitarios, que se dirigían a diversos sectores claves de los barrios para ver de qué manera ellos, desde su rol, algunos eran AT, otros simplemente eran gente que querían colaborar con la causa, ver de qué manera. Otros eran profes de distintos oficios, ¿no? A ver de qué manera podían ellos trabajar o acompañar o como vos decís, estar en esta problemática que te interesa. Bueno, en base a la demanda que nosotros teníamos en los barrios, bueno, íbamos trabajando con ellos, pero siempre, o sea, acercándose hacia algún punto importante de los barrios, ¿no? La demanda la vas construyendo en base a lo que te vas encontrando y a los equipos que vas a encontrar ahí, y vos vas a ir delineando lo que vas a ir haciendo, tu tarea. Genial. ¿José? Sí, profe, ¿se escucha? Sí. Bueno, yo anoté algunos puntos que quería compartir. Primero, tiene que ver con, me parece que para ganarnos nuestro espacio y seguir abriendo terreno, tiene que haber una seriedad y un trabajo muy comprometido y responsable, ¿no?, de parte de los AT. Eso quiere decir como, bueno, de alguna manera ser serio en el trabajo, ser comprometido y que se pueda ver bien marcado el rol del acompañante terapéutico. Después, por otro lado, a las posturas ético-políticas que estaban hablando, la verdad que considero que es fundamental el equipo y no puedo pensar ni entender, ya van a comer acá en mi casa, que la T esté solo, digamos, ¿no? En el sentido de que no somos mártires y por lo general a los mártires le va muy mal, digamos. Entonces, el equipo siempre es fundamental un apoyo, el apoyo, digo, a la red y al lazo social y al espacio de supervisión. Y después, como me parece súper importante también en el rol profesional, la cuestión de la información, ¿no? Hoy salió salió por todos los medios, pero hoy en conjunto el presidente con la ministra de Salud largaron una batería de medidas, de planes, que independientemente del color político no salgamos de esa estructura tan partidaria, sino que vayamos al hecho político en sí, aristotélico, ¿no? Me parece que la pregunta inicial era como, bueno, ¿cómo el AT se posiciona y qué queda del AT post pandemia, digamos, ¿no? Entonces hay muchísimo consumo problemático, muchísima angustia, esta falencia. Yo también he intentado trabajar en la CENAF, pero la verdad que nunca trabajé porque nunca me gustó ningún criterio clínico que tenga la CENAF. Entonces yo digo, si no respetan ni siquiera a los pacientes, no creo que respeten a los AT, no creo que respeten a los usuarios. Entonces y en definitiva, o sea, digo como una actividad que se podría entender como militante, de que el conjunto de la sociedad entienda por ahí la ley de salud mental, de que cómo va a ser ese pasaje de la desmanicomialización si alguna vez logramos dar ese paso. Y que se me ocurre, o sea, por ejemplo, en la Fundación Sistere
tiro ese ejemplo, no digo que sea el mejor ni nada, sino que tiene que ver más con una cuestión de difusión, ¿no? Así como el psicoanálisis o los grupos de psicoanálisis trabajan películas y después hacen una mirada psicoanalítica, desde el acompañamiento también se puede hacer eso, ¿no? Y yo creo que el conjunto de los 44 millones de argentinos alguna vez va a entender cuando nosotros sepamos explicar bien cuál es el rol, que podamos interpelar a la sociedad y de alguna manera que eso creativamente, ¿no? Porque hay que buscarle la vuelta, sería como un trabajo súper artesanal, para poder seguir difundiendo y que eso cobre una representación política en definitiva que me parece que es fundamental y es de lo que estamos hablando, ¿no? Para estar un poquito más resguardado. Eso era. Bueno, me parece que ha sido... ¿Hay alguna otra palabra pedida? No, que yo vea, no. Bueno, me parece que hay varias cosas interesantes que han surgido que insisto, no hay una sola respuesta, ni tampoco cosas que uno podría decir que no se puedan seguir interpelando. Pero ciertamente esto no solamente pasa para el AT, yo también creo que pasa para la licenciatura en psicología y también para el profesorado, que digamos que vamos interpelando cosas que vamos aprendiendo. Es decir, que nunca ningún aprendizaje tiene que estar en categoría de dogma. Y los profes no nos tenemos que sentir molestos porque se interpelan las cosas que nosotros enseñamos como creencias válidas, porque aparte todos nosotros hemos hecho siempre transiciones, hemos ido construyendo distintos tipos de conceptos y ampliando nuestra imagen al respecto de un montón de perspectivas. Así que en ese punto está bueno que estemos en estas tensiones que en mi opinión son muy creativas. Son las 21:17, yo voy a tratar de seguir adelantando, pero no sé si voy a llegar, por lo tanto me parece a mí, estoy hablando en voz alta, Ceci y Vicky, que son las coequipos que están acá, por ahí, aunque no es lo que me gusta a mí, eso no me gusta, pero para no, porque me parece que estos espacios de discusión son bien interesantes, porque hacen a lo que en verdad nos moviliza éticamente. Yo puedo hacer un video del resto de la clase sin ningún problema y colgarlo. Sí, y las cosas que teníamos nosotras preparadas, hay cosas que podemos retomar en el taller y si no también, o grabar un video o algo de eso, pero hay cosas que estuvimos hablando también para no ser repetitivos y si no con ejemplos, creo que estaría bueno trabajarlo en el taller. Bueno, entonces nada, yo voy a seguir adelante, por lo menos hasta la hora que hasta dentro de 10 minutos, y si hay alguna pregunta, paramos de todas formas y hacemos un video del resto de la clase. Voy a volver al PowerPoint. Pero es que me parece que en ventana cancelamos, ya va. Muy bien. Bueno, ¿estamos viendo o no? Sí. Bueno, entonces, esta está clara como el agua, lo único que falta es la parte de abajo que tiene que ver con qué corno es un rol híbrido. Un rol híbrido es un rol que se genera a partir del entrecruzamiento de otros roles. En el caso de la psicología es bastante claro, pero y en el caso de la T todavía más, porque la hibridez del rol de AT tiene que ver con la construcción de los psicólogos comunitarios, con la tarea de la enfermería y también, con la tarea de las personas que acompañan, ¿cierto? Entonces, es un rol híbrido en el sentido que antes no existía y que en principio se conforma como una práctica de confluencia entre distintos roles profesionales que anteceden al rol de AT. A eso se refiere con la hibridez. ¿Cuándo aparecen las reflexiones éticas deontológicas en el AT?
Bueno, cuando hay prácticas. Si no hay prácticas, estos problemas que hoy nacieron no existen, ¿no es cierto? Las dimensiones de la práctica de la T tienen que estar, es decir, son parte de la reflexión. Ustedes piensen en lo que hoy discutíamos. Por un lado, el mercado de trabajo. Por el otro lado, el rol del Estado. Por el otro lado, la sociedad civil, cuando decía el compañero, bueno, en términos de militancia, tal cosa. Cuando decíamos, hay equipo, pero hay equipo con el merendero, con las personas en la sociedad, en la comunidad que tienen una labor de, digamos, de sector de salud. Ahí hay, es decir, la segmentación de los distintos actores que de una forma u otra intervienen en la construcción de esta práctica de la T, no pensada en la perspectiva, digamos, del rol profesional de la T clínico, como normalmente venimos performateados, sino abriendo nuestra mente a nuevas demandas que tienen otros actores. En tercera cuestión, la reflexión ética también pasa por algo que ustedes mismas dijeron. Hay que legalizar lo que es legítimo. Que la ley salga, que se reglamente, que se cambie la ley de equipo de salud, ¿no es cierto? Todo esto nos conforma, y fíjense ustedes qué lindo que está esta diapositiva donde hay un montón de héroes, ¿no es cierto? En ese sentido decimos que esto que estamos construyendo tiene que ver con algo del camino del héroe. Recién escuchaba, no me acuerdo cómo el nombre de José, la persona que hablaba, y decía que, bueno, que la tarea de la T no es una tarea de héroes, no es una tarea de, no sé qué se dijo, mártires. Bueno, no me acuerdo la palabra exacta que utilizaste. Honestamente, a mí me parece que en parte este momento, que es un momento fundacional, sí tiene que ver con algo del orden de lo heroico. Porque muchas de las acciones que hacemos son acciones que digamos, que tienen que ver con una causa que, por ejemplo, un abogado posiblemente no tendría con tanta pasión, o qué sé yo, un contador no tendría con tanta pasión. Me voy a tomar un poco de agua porque estoy totalmente con sed y no puedo hablar. Chicas, ¿quieren explicar esta cuestión hasta que yo traiga agua? Si yo estoy en el celular, así que no veo nada, básicamente. Ahí estamos. ¿Cómo? Yo justo me... Bueno, pero yo ya volví, así que no tengo problema. Bien. ¿Cuáles son estas dimensiones de la práctica de la tela? Vamos decir, están de alguna forma en la discusión que tuvimos. Hay una dimensión que es bien personal, del orden de nuestro rol profesional como AT. Hay una dimensión cultural, donde la práctica está segmentada por prácticas culturales que antes no existían. Por ejemplo, una de las cuestiones culturales de post-pandemia están fuertemente vinculadas a lo virtual, ¿no es cierto? A la existencia de redes, inclusive de formas novedosas de vincularnos con las personas que han cambiado en términos culturales. También la práctica de la T tiene una dimensión psicoeducativa que la pone en tensión, por ejemplo, con la formación del psicólogo o la psicóloga. Otra dimensión es la institucional, de esta hablamos a patadas en la clase de hoy, cómo las instituciones de una forma u otra performatean positivo o negativamente nuestra práctica. Tiene una dimensión terapéutica. ¿En qué sentido terapéutica? No en el sentido de que vamos a hacer terapia, ni que no siempre vamos a intervenir en el sentido de un proceso terapéutico. Pero es terapéutica porque somos un agente de salud que está mirando al bienestar psíquico
de los colectivos. Tiene una dimensión política, es decir, que en ese sentido la causa de la T está bien vinculada con los cambios de paradigmas que deberían de efectuarse para que la formación de la T tenga como rol profesional una acogida en las políticas de Estado. La dimensión también tiene algún aspecto valorativo, digamos, con valorativo, esto está bien vinculado a la ética, es decir, que nosotros definitivamente atrás de la práctica hay un entramado valorativo, que es el entramado que para nosotros en esta cátedra le llamamos la ética del cuidado, y que ya la propondremos como concepto, ¿no es cierto? Pero en realidad nos podríamos sumar a otro marco valorativo que no sea este, nosotros es el que decidimos tener. Bueno, acá está explicado de otra forma, pero lo pueden después leer sin ningún tipo de problema. Esto ya lo vimos, legalizar lo que es legítimo, ley de ejercicio profesional, bla, bla, bla. Bien. Acá sí vamos a ver las tres formas paradigmáticas que si alguno hizo escuela ya las han visto, así que las vamos a pasar rápido. La perspectiva del modelo de salud, ¿no es cierto?, que tiene un correlato ético, en ese sentido lo vamos a tomar, donde la enfermedad como tal y las prácticas en el modelo de salud están centradas en una etiología, digamos, genética biologista, un enfoque sustancialista, en el sentido que la enfermedad es en el cuerpo del enfermo, ¿no es cierto?, inmodificable, con etiología genética que no permite la modificación, con prácticas, si yo ya estoy enfermo, obviamente que la única solución es mantenerme con un chaleco químico, con terapéutica farmacológica o con prácticas asilares, ¿no es cierto? El enfermo está desprovisto de derechos y obviamente no puede votar, no puede tomar decisiones, no puede decidir si le dan una terapéutica u otra. Y esta perspectiva en términos de modelo de salud, que se llama tradicionalmente el modelo médico hegemónico, predomina una mirada formal sobre los aspectos éticos. Hay una mirada normativa que está centrada en la ética formal indicativa. Vale decir que hay un deber ser, sobre ese deber ser se sostiene una deontología, que es una deontología formalista, que está bastante alejada de aquellos aspectos de contexto que pueden ubicar la reflexión ética en otro lugar. Este modelo de salud, modelo médico hegemónicos, tiene un correlato en qué formas de ética están siendo pensadas. Pensemos que los códigos deontológicos de los médicos están en esta línea de la ética formal. Porque un médico en realidad, no sé si ustedes han visto a Dr. House, me imagino que sí. Sí. Bueno, gracias. Si no han visto a Dr. House, los motivo a que lo vean porque es muy divertido, pero ahí se ve un sujeto como Dr. House que se sale, ¿no es cierto?, de la regla y de la mirada normativa. El resto de la institución está preocupado de cuándo se hizo esto, cuándo se hizo lo otro, y cuál es el procedimiento, y cómo se hicieron las cuestiones. ¿Por qué razón? Porque lo que predomina en el modelo médico hegemónico es una ética formal. A nadie le importa si el tipo se muere o no, si somos efectivos o no, sino si los procesos se cumplen tal como lo indica el manual. A eso se le llama una mirada normativa. En realidad, como los AT no tenemos legalidad,
entonces uno diría, estamos fuera de la ética formal, y no es cierto, porque efectivamente, cuando hay un lugar no regulado, cuando hay un problema, lo que lo regula es la formalidad más extrema. Entonces, ojo con esto, no es que podamos hacer lo que se nos antoja, porque al final, ¿no es cierto?, va a haber va a caer sobre nosotros, digamos, una reglamentación que deviene de una mirada normativa formal. En la perspectiva de derecho, lo que tenemos es una perspectiva, bueno, más moderna, de la cual el modelo de AT es un modelo, el rol profesional nace de esta perspectiva, entiende obviamente con el padecimiento mental como un proceso de transición por el cual pasa una persona, no es sustancial, no tiene una explicación biológica, es multicausal, ¿no es cierto? No promueve el aislamiento, mantiene el consentimiento y la decisión de los sujetos en valor, es decir, no va contra ello, y digamos, y tiene la idea de la aplicación de éticas de contexto, ¿no es cierto? Donde las personas que están pasando por un padecimiento mental, podemos pedirles que pierdan esos derechos en base a convencerlos de que están en un X estado, ¿no es cierto? Pero si no lo podemos convencer, a excepción que tenga riesgo su propia vida o la de otros, no podemos pasar sobre su decisión. En ese sentido, se habla de una ética consensuada. Pero ojo, que esta ética de contexto, ética consensuada, promueve la injerencia de procesos hay dos elementos acá que hay que tener presente. Primero, que los propios psicólogos, psicólogas y AT estamos como obligados a ejercer esta acción de consenso con la persona que tenemos como destinatario de nuestra acción. Y en ese punto, esa acción consensuada bien puede ser manipulatoria, es decir, que es complicada y tenemos que pensar en ella de manera ética porque como tal no nos indica cuándo tenemos que hacerla y cuándo no. Y en segunda instancia, como hay el sujeto, un sujeto de derecho, el sujeto puede contratar a un abogado que se va a sostener sobre la lógica no de la ética de la acción de cuidado, sino que se va a sostener sobre la ética del riesgo. Y en ese sentido, bueno, no lo vamos no vamos a hablar sobre eso en particular ahora, pero es muy importante que pensemos qué concepto de riesgo tiene el entramado legislativo actual, y nos vamos a encontrar con que la decisión de qué es riesgoso para una persona la va a tomar un juez y no un acompañante terapéutico, y esos son los límites que tiene la ética mirada en la perspectiva de derecho. Bien, desde la perspectiva crítica, no la hemos adosado a una mirada ética, pero yo diría que es la perspectiva que más se puede vincular y puede hacer link con la ética del cuidado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque efectivamente es una ética siempre en contexto. Cuando uno dice, voy a dar un ejemplo muy extremo porque me encantan a mí, ya sé que tienen montones de defectos, pero queda claro como el agua. Si yo digo no matarás, ¿no es cierto? El no matarás es un imperativo de la Biblia, ¿no es cierto? Difícil estar en contra de eso. Estamos todos a favor del no matarás, pero digamos, hay en condiciones donde uno se ve obligado a defenderse y tiene que hacer una acción
de una violencia inusitada. Entonces, en ese punto, la mirada de la ética del cuidado va a tensar la acción y la práctica desde la perspectiva del cuidado. Esta reflexión ética no es sencilla de hacer, porque no nos estamos centrando en la normativa estricta, que sería el no matarás, porque si no matarás y siempre no matarás, imaginemos un proceso de guerra. Los que no estuvieran de esa mirada ética, digamos, avanzarían sobre los espacios y matarían a todo el mundo. Si lo vemos de la perspectiva del derecho, digamos, solamente con tener el derecho, digamos, a vivir, no significa que no nos vaya a matar a alguien. Entonces, esta perspectiva crítica lo que habla es que los componentes históricos sociales, psicológicos, biológicos, digamos, del proceso de salud y enfermedad, es donde tenemos que entrar adentro de ese contexto para permitir una aplicación de las leyes que de manera reflexionada y teniendo como objetivo el cuidado humano y el bienestar psíquico del colectivo, nos permite una reflexión ética que, interpelando la estructura social, nos permita ejercer un control, en un buen sentido, de las prácticas que nosotros llevamos adelante. No sé si lo habrán entendido, espero que sí. Me gustaría detenerme acá, porque esto es bastante complejo, por más que lo estamos diciendo de una manera bastante rápida. Y aparte son las 21:37. ¿Dudas? El New Amsterdam también me encanta. Me encanta mucho. ¿Han visto de King?